Y hace poco, el 23 de marzo, pues se hizo toda una conmemoración para recordar ese primer llamado a confinamiento decretado en el 2020 para pues enfrentar esta crisis por la pandemia, este llamado que hizo el primer ministro británico para mantenerse en casa. Luego de 12 meses continúa la batalla contra este virus, continúa el esfuerzo de los sectores, especialmente del sector de salud, para tratar de salvar vidas, incluso a pesar de todas las medidas que se han establecido, todas las restricciones. Sin embargo, pues los casos hubo momentos que estuvieron bastante altos y se debió incluso hacer un llamado de conciencia a la población y, por supuesto, establecer todas estas medidas. Quienes han estado allí en esta área que ha sido reconocida como la primera línea de trabajo, pues han tenido una experiencia bastante fuerte y han pues tenido que pasar por dificultades para seguir salvando vidas. Este también es el caso de trabajadores de la salud latinoamericanos como el de Josie Bounce, que es una enfermera peruana con 20 años, quizás más de 20 años de trabajo en el NHS. Ella está en el hospital de Kingston y ha sido también una de las colaboradoras y de las latinoamericanas que se han dedicado a salvar vidas aquí en el Reino Unido. Muy buenas tardes para ti, Josie. Muy buenas tardes, Arelis, y muy buenas tardes a todo el equipo de Express News. Muchísimas gracias por la oportunidad que me están dando por comunicarme con ustedes. Tu trabajo ha sido muy especial y muy dedicado. Hemos podido compartir en otras ocasiones el esfuerzo que has estado haciendo. Cuéntanos para ti qué ha significado estos 12 meses de trabajo sin detenerse. Sí, precisamente al inicio del 2020 fue prácticamente la realización de tanta incertidumbre, porque no, como nosotros lo decíamos, era una enfermedad invisible. Entonces, al principio, pues nos azotó mucho. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados físicamente, mentalmente y pues con el equipo adecuado. Como todos sabían de que estábamos escasos del equipo del el PPE, ¿no? Entonces tuvimos que realmente muchas veces tomar ciertas pautas en cómo nosotros poder como se dice, hacer, de prepararnos de una manera u otra, como bolsas de plástico y de cosas desechables que podíamos usar de una manera u otra para protegernos de las personas que entraban al hospital. De esos primeros meses, ¿qué recuerdas como lo más difícil o lo más angustiante? De esos primeros meses. Los más angustiantes para nosotros era no poder ser capaces de afrontar la cantidad de pacientes que se venían de día a día, especialmente cuando teníamos que buscar camas en el UCI y pues buscar los equipos, en este caso, por ejemplo, cilindros de oxígeno, no saturadores y todo eso, porque los casos venían prácticamente de lo que antes nosotros teníamos tal vez uno, dos o tres en una hora, esto venían pues uno, dos o tres cada 5 o 10 minutos. Entonces el equipo de paramédico también igualmente se compartían ellos para darnos una mano y pues para nosotros fue tal vez digamos así una incertidumbre tanta que causó mucha situación de como la ansiedad, ¿no? La moral la teníamos muy decaída. Josie, el primer ministro anunció este día de la reflexión, el 23 de marzo, y se le preguntaba si hubiese hecho las cosas de manera distinta. Se le reprocha no haber anunciado este confinamiento antes. ¿Tú crees que eso debió ser una prioridad para el gobierno, anunciar un confinamiento antes del momento que se hizo? Sí, absolutamente. Nosotros muchos años atrás hablábamos de que teníamos probablemente una pandemia cuando hablábamos del Zika, después hablábamos del Ebola y así sucesivamente, pero muchas veces no nos daban las guías y las indicaciones gubernamentales para poder nosotros estar preparados, pero como esto vino nosotros, al menos nosotros el cuerpo médico, hubiéramos evitado tantas muertes si se hubiera hecho si se hubiera tomado una acción mucho más no preparativa. ¿Por qué? Porque esto se venía muchos años anteriores.
En cuanto a la parte emocional, el tratamiento de situaciones como estas con los familiares de los enfermos, al principio se dice que fue muy difícil, no había comunicación, las personas no sabían en qué estado de salud estaban sus seres queridos. ¿Cómo manejaron ustedes esto y cómo enfrentaron este tipo de situaciones tan fuertes? Eso es, pues tendría que tener todo el día para decirte, pero a Eli se fue, para nosotros fue algo que no solamente hacíamos el trabajo de enfermeras o paramédicos o doctores, hacíamos el trabajo también como de estar llevando celulares de un lugar a otro y obviamente tratar de no llegar al UCI o a emergencia o de una manera u otra también usar nuestros celulares personales para saber a las familias lo que estaban pasando. Para nosotros era bastante desgarrador. ¿Por qué? Porque la mayoría de las llamadas telefónicas que nosotros hacíamos era de que no, ellos pensaban de que de una manera ellos podían venir a estar con sus seres queridos, pero eso no era el caso. Entonces tener que hacer las llamadas, a veces llamadas muy tristes o llamadas también de decirles de que no, sus parientes no estaban solos, que una enfermera estaba, como se dice, indicada a su pariente y podíamos nosotros entablar una comunicación más, como se dice, más sostenible para poder apoyar emocionalmente. Fue un tiempo tan difícil que no solamente era para los parientes o los pacientes, era también para nosotras, porque era el proceso de estar en una situación donde podíamos nosotros comunicar al paciente que estaba casi en momentos muy difíciles, obviamente de no poder respirar, no poder comunicarse. Entonces para nosotros podíamos hacer las palabras del paciente para el pariente que estaba en la otra línea. Claro. Joshi, y a propósito de esta parte emocional, vimos en algún momento que la prensa registró una imagen de una enfermera que era consolada por otros trabajadores y se trataba eras tú la que estaba allí sentada en las escaleras del hospital. A propósito de esta época en que se hacían los aplausos los días jueves, cuéntanos, ¿qué significó para ti estas jornadas de aplauso? ¿Realmente tuvieron ese efecto de levantarles el ánimo a ustedes? Se veía que estabas bastante afectada en ese momento. Sí, precisamente creo de que nosotros estábamos ya trabajando de una manera, ya no una manera saludable. Había días que creo que una vez me comuniqué contigo después de haber trabajado casi 16 horas. Y pues Cierto. todo ese agotamiento físico, mental, emocional fue bastante. Nosotros como latinoamericanos siempre sonreímos, siempre somos personas que nos gusta obviamente abrazar a nuestros colegas, a nuestros parientes, a nuestros seres queridos, pero en esos momentos fueron situaciones donde no podíamos expresar, ¿no? Los jueves que teníamos que salir a los aplausos, fueron muy significativos, sí, pero para nosotros eran momentos donde podíamos nosotros salir, quitarnos todo ese equipo que teníamos de protección para poder respirar y al menos al menos para mí, era ver las caras de mis colegas, ¿no? Y ese día muy especial para mí fue tan significativo porque perdí un pariente tan lindo que la conocía por muchos años y pues me afectó bastante esa fecha, me afectó bastante esos días, no solamente a mí, pero a mis colegas que teníamos que confortarnos a cada rato, a cada momento que teníamos, aunque sea 2 o 5 minutos de descanso, ¿no? Sí, fueron días que nos azotó bastante emocionalmente, moralmente y pues psicológicamente también. Claro. Joshi, ¿cómo era la protección con tu familia cuando llegabas a tu casa? ¿Cuál era el ambiente que había allí? También seguramente había una situación delicada que tenías que tener como mucho control para evitar contagiarte o contagiar a tus seres queridos. Sí, precisamente, y yo creo que nosotros nos comunicábamos con nuestros colegas, decíamos cómo vamos a hacer, y hacíamos como una cierta cadenita donde nos íbamos no, a la pista de parqueo donde estábamos parqueados de los carros y nos cambiábamos en el coche, poníamos los uniformes en unas bolsas, o a veces nosotros al mismo nos poníamos en una bolsa dentro del hospital, prácticamente nosotras mismas y nos cambiábamos de uniforme.
teníamos un proceso donde teníamos que ponernos un uniforme limpio antes de salir a la calle, y en el coche teníamos que cambiarnos a nuestras ropas normales para llegar a la casa. ¿Por qué? Porque estábamos en un área sumamente infecciosa. Entonces, eran situaciones donde teníamos que ver la manera mejor, ¿no? En este caso había colegas que tenían sus parientes que eran de alto riesgo, entonces ellas tenían que quedarse en el hospital a descansar en el hospital. Se hizo ciertos lugares donde ellas podían quedarse 2 o 3 días y darse así como se dice, no solamente un descanso, pero también una protección para no arriesgar a la familia o sus seres queridos. Finalmente, Yoshi, esta situación del aumento del 1% para el sector en el que tú laboras y que ha sido anunciado por el gobierno, ¿realmente reconoce todo el esfuerzo que ustedes han estado haciendo? ¿Cuál es el espíritu que hay en tu área a propósito de esta decisión del gobierno? Para nosotros la mayoría es algo que en este momento todavía no podemos entender la decisión gubernamental, ¿no? Yo creo de que es la situación donde se pone en prueba nuestra vocación como cuerpo médico. ¿Por qué? Porque fuimos azotados. Seguimos brindando la continua atención, ¿no? De todo tratamiento posible que el NHS o el NHS provee a todo paciente. Seguimos en este momento un poco confusos por la decisión del primer ministro. ¿Por qué? Porque como él también, él fue un paciente afectado por el coronavirus. Entonces, creo de que para una persona que sea el representante de una organización también como el NHS, que no lo reconozca de una manera mucho más adecuada, para nosotros es un poquito, bueno, no digo es un poquito, es algo muy desilusionante. ¿Por qué? Porque en estos momentos continuamos con los mismos programas, los proyectos, las campañas de vacunación, y pues seguimos dando nuestros 100%. ¿Y qué te motiva a seguir adelante y dar ese 100% pese a las circunstancias? La motivación, tenemos bastante la motivación. Para nosotros creo que sin mis colegas, sin mis familiares, ¿no? En este caso, así, en este momento, ustedes entrevistándome, no, y al menos a mí, para poder expresar todos los vínculos de solidaridad, los vínculos de afecto, los vínculos de gratitud. Creo de que eso es lo que nos mantiene, nos continúa, porque ninguna persona podría trabajar tantas horas en tantos aspectos emocionales, físicos, no que desgastantes, pero creo que es nuestra vocación, y hay que como se dice, hay que tener bastante fuerza sobrehumana para continuar proveyendo este tipo de servicio. Bueno, muchísimas gracias, Yoshi, por tu labor, por tu tiempo en el día de hoy. Sé que tienes una jornada bastante larga, están llevando a cabo el proceso de vacunación en este momento, así que muchísimas gracias por esta pausa que has hecho en tu trabajo y bueno, a seguir adelante en ese esfuerzo por continuar salvando vidas. Muchísimas gracias, Arelis, y pues, por favor, vacúnense. Lo único que les podría decir en esta manera es, ¿no? El servicio de la NHS va a ser siempre y será siempre capaz de poder proveer todo tipo de ayuda emocional, física, mental, y los tratamientos. Y pues las vacunas son para nosotros, son la respuesta de nosotros poder regresar a una normalidad que realmente se requiere. Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con Josie Bounce, enfermera del NHS, haciendo un poco el balance de este año desde el inicio del confinamiento.